en vivo de la llave Psi, este espacio de psicología integrativa múltiple que fomenta un pensamiento propio, un pensamiento crítico, un discernimiento. Eso es lo que nos trae por acá, la invitación que les hago. Así que para eso, este tipo de acercamientos, de temas, de encuentros, tanto de propuestas como el día de hoy, de lo que vamos a hablar hoy, como de casos clínicos los más conocidos, como también, por supuesto, esta incorporación que hemos hecho de los grandes mitos y que propongan ustedes como pasó, por ejemplo, la semana pasada. Para quienes se vayan sumando, no olvídense seguirnos por las redes, tanto Facebook, Instagram, el canal de YouTube, donde se pueden suscribir en forma gratuita para que cada vez que se sube un video les llegue la notificación. Todos estos videos se suben a YouTube, quedan en Instagram, quedan un tiempito en Facebook y por supuesto también se suben a la página que es layavepsi.net, que también invito a que la visiten porque ahí van a encontrar todo lo que ofrecemos y cuál es el enfoque que les estoy proponiendo, este abordaje bio, psicosocial y espiritual del que siempre hago mención. Bueno, si alguien me puede ir saludando por Facebook, agradecido, así sé que estamos saliendo bien, por lo menos yo veo que sí. Y bueno, quien me quiera saludar también por Instagram, lo mismo, así también me quedo tranquilo que esté todo ok. Otros medios de contacto: WhatsApp, el 1132096198, mail, layavepsi@gmail.com, y creo que no me estoy olvidando de nada. Cualquier cosa también pueden mandarnos ahí mensajes, propuestas, comentarios, ideas, experiencias, casos, lo que quieran ustedes preguntar, proponer, debatir, etcétera. Muchas veces los temas los armo en función de lo que ustedes traigan, así que no se animen, mejor dicho, sí anímense, no escatimen o no dejen de animarse a comentar. Gracias, Carlita, ahí me está saludando por Facebook. Gracias con el corazoncito violeta infaltable. Este jueves vuelve a las 20 horas este espacio que estoy haciendo junto a dos colegas de tertulia. Esto es vía internet a través de la plataforma de Playbuff. Hola, ¿cómo va? HJB Makeup, bienvenido. Decía, esto sale por la plataforma playbuff.com.ar, donde vamos a estar hablando sobre el sentido de la vida, ni más ni menos. Así que ahí también invito a que se sumen y de paso se animen a debatir, a discernir, a pensar juntos. Esa es la idea. Bueno, muy bien. Vamos a meternos ya con esta cuestión del péndulo emocional sin más dilación y ver de qué se trata esto. Hola Yanti, tanto tiempo, ¿cómo va? Esta cuestión del péndulo representa perfectamente ese vaivén que tenemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, y cómo está buenísimo tertulia, dice Carla. Bueno, muchísimas gracias. ¿De qué se trata tertulia? Somos un panel de 3 profesionales de la salud, donde siempre invitamos a otra persona, también colega, y tratamos de, entre todos, justamente tertuliar. Inventé
una palabra nueva, pensar un poco en conjunto, como si fuera una especie de banquete a lo Platón de diversos temas. Y se arman cosas interesantes, así que bueno, esa es la idea, sumar aportes. Bueno, vuelvo a esta cuestión de cómo el pensar, el sentir y cómo pensamientos y sentimientos se retroalimentan y terminan influyendo en lo que podríamos tomar como la otra pata de esta tríada inferior del sujeto, es decir, el hacer, llevándonos a comportamientos incongruentes o al no hacer. A lo largo de todo este recorrido de charlas, siempre fíjense que el fondo que nos atraviesa tiene que ver con la idea de dejar atrás el pensamiento binario y desarrollar un pensamiento crítico. Trascender, en otras palabras, la dualidad. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre esto mismo, pero focalizando en las emociones, no tanto en el pensamiento. Así como en nuestra mente se confrontan dos ideas, teorías o conceptos que en apariencia son irreconciliables, pasa lo mismo a nivel emocional. Esto nos sucede cuando alguien, por ejemplo, súbitamente nos puede caer mal sin conocerlo, cuando algo nos desagrada sin probarlo, ya sea una actividad, un lugar, una casa en la que nunca hemos estado. Por alguna razón nos inundan emociones de disgusto, de displacer. Hola, ahora sí puedo ingresar a Instagram. Bueno, buenísimo Ana. Y sabemos que la idea y la emoción están conectados, no es que una cosa va por un lado y la otra por el otro, y tampoco sabemos cuál se gesta primero, por cuanto tampoco podemos inferir ante un nuevo evento que nos está evocando aquel evento anterior, cuál de estas cuestiones se está asomando antes, si es que la idea o la emoción. Voy a citar un par de casos. Si, por ejemplo, rompimos de manera traumática con una pareja de determinadas características y todavía no sanamos ese dolor, podemos ver una persona parecida y que sintamos rechazo inmediato, manifestado quizá como odio, como angustia o como miedo, y si esto estaba muy inconsciente, vamos a creer que es toda esa moción afectiva la que está trayendo a la conciencia, al pensamiento, el porqué. O puede que suceda al revés, que tengamos bien claro el que nos recuerda a esa persona y desde ahí supongamos que la emoción se la agregamos después, que de alguna manera, como esa persona todavía nos duele, por eso aparece la bronca. Bueno, no es tan simple. Las asociaciones van cosidas y van a formar una cadena de significantes que van de alguna manera generando esta huella en nuestra memoria, lo que Freud llamaba la huella anémica, tanto a nivel racional como a nivel emocional como a nivel sensorial. Yo puedo de alguna manera evocar esta cuestión desde como decían los ejemplos, alguien que me resultó parecido, desde una emoción, desde una sensación,
un olor, un aroma, un síntoma. De hecho, Freud decía que allí donde hay justamente un síntoma, hay amnesia, donde hay olvido, hay un recuerdo desalojado. Este va a ser el efecto de la represión que hace nuestra psiquis cuando no puede con un dolor que le resulta insoportable. Y va a apelar a este u otros mecanismos de defensa. Ahora, volviendo al tema del péndulo, veíamos desde el lado del pensamiento que nos es mucho más sencillo y cómodo andar por la vida identificándome con una polaridad. Esto es lo que entendemos como pensamiento simple. Nos achata, es la mentalidad conmigo o contra mí. Divide por bandos, buenos y malos, no hay matices. Y digo que nos achata porque lo reduce todo, lo trata de resumir, generalizar, universalizar. Los hombres son así, las mujeres son asá, los de este partido así, los de aquel asá, como si todo pudiera definirse y adaptarse a una fórmula. El problema, Carla, por eso aparece una energía que no nos agrada. Sí y no. Esto es complejo. Depende desde dónde estemos parados, como en todo, es contextualizable. Puede ser una cuestión justamente de este agrado-desagrado desde este lugar binario, o puede ser desde un lugar intuitivo. Acá es donde tenemos que discernir, bueno, por eso el fundamento de un espacio como este. Ahí ese es el trabajito que tenemos que hacer de deconstrucción, Carlita. Es decir, ver si está viniendo desde un lugar de esta cuestión de lo encasillo en bueno o malo, desde un juicio o prejuicio, o desde si estoy de alguna manera intuyendo desde otro lugar. Pero bueno, ya vamos a llegar a esto. El problema, decía, es cuando aparecen las anomalías, lo diferente. Y cuando estas anomalías son cada vez mayores, ejemplo, cuando se llega a un nuevo paradigma y lo que antes más o menos servía ya deja de hacerlo, y en este sentido suelo utilizar el mismo ejemplo. Esta forma de entender el mundo, piénsenla como si recorriéramos Buenos Aires o el lugar que se les ocurra solamente por las avenidas, por las calles centrales, creyendo que todo tiene que ser así. Y mientras tanto me estoy perdiendo la riqueza de la periferia, el experimentar toda la gama de la diversidad, de lo distinto. Bueno, y desde las emociones pensémoslo de la siguiente manera. Imaginemos una sola polaridad emocional, que también podemos hacer la equivalencia con manejarnos con un solo hemisferio. Esto es también lo que hoy en día nos encontramos con lo que yo llamo los perfiles de algodón de azúcar, donde se muestra una pose de hiperpositividad que, a mi modo de ver, es tan patológica como la depresión. Son las dos caras de la misma moneda.
Recuerden que los extremos se tocan. Pretender un estado de, ejemplo, alegría o felicidad permanente es tan ilusorio y hace tanto daño como vivir amargado. Simplemente porque esto es imposible. Quien diga lo contrario, no solo está mintiendo, sino que, peor aún, está llevando todo ese monto afectivo no expresado al terreno de la sombra, diría Jung, que es otra cuestión que ahora vamos a ver. Pero primero pensemos en una persona, en alusión a esto que estoy diciendo, que estuviera todo el tiempo alegre u optimista, al punto que no sentiría enojo ni angustia si se le murió alguien querido, si acaba de quedarse sin trabajo o si acaba de quedarse sin casa. Sería el equivalente a una persona que alegue vivir sin miedo, por ejemplo, que se presume de haber vencido el miedo. Todos este tipo de emociones son absolutamente naturales y necesarias. El tema acá es, como siempre, la medida. El miedo, la tristeza, el desagrado, todas las emociones que tienen mala fama son absolutamente válidas, como las que sí tienen buena fama. El tema es la regulación. El miedo, en un nivel, es precaución, es prevención. Pasado ese nivel nos paraliza, pero es absolutamente necesario y sano que esté presente. Lo mismo la tristeza, cuando corresponde que se exprese. Por esto es que no hay emociones, no es que haya emociones buenas o malas. La cuestión es cómo regularlas y qué es bueno o malo respecto a qué, viendo cada caso en cada contexto. Las emociones tenemos que entenderlas como lo que son, respuestas o reacciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros. Por lo cual, ante un evento que atribuimos como positivo, reaccionamos con alegría, y ante uno negativo, reaccionamos con desagrado o con enojo. El tema acá es que no nos tenemos que juzgar por esto. Acá es donde la cuestión se complica. No existe, ¿por qué? Porque no existe algo tal como un poder, un supuesto poder, que nos permita controlar qué nos emociona y qué no. Esta tonta ilusión de creer que, por ejemplo, podemos controlar si me enamoro, no me enamoro, si tengo miedo, no tengo miedo, si me enojo, no me enojo. No existe. Esto es imposible. De hecho, esto es lo que nos vuelve humanos. Cualquier cosa que intente reprimir esta parte nos estaría deshumanizando y nos estaría volviendo autómatas, insensibles, incapaces de empatizar. Dudas, preguntas, vayan frenando y no tengan miedo. Justamente que hablamos del miedo. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Que hoy justamente vivimos tiempos donde se nos remarca a cada momento que vivamos a pleno, disfrutemos cada instante. Esto es lo que yo decía hace un ratito con esto de los perfiles de algodón de azúcar. Sin parar un segundo, siempre felices, sonrientes, posando. Si aparece el síntoma, dolor, enfermedad, cansancio, bajón, no hay que dejarlo. Hay que ponerle onda,
hay que suprimir ese síntoma a toda costa, porque nadie se aguanta el dolor, ¿no? Porque es un bajón estar unos días engripado o enfermo, teniendo que parar esa ruedita del hámster y ponernos a escuchar nuestros pensamientos, a sentir nuestras emociones, ¿o no? Bueno, esto es lo que, por ejemplo, entre otras cosas, vemos en el curso de Enfermedad y Sentido Oculto, que es una invitación a cómo empezar a pensar este mundo al revés. Desde el mensaje que nos viene a decir el síntoma, y bancarnos esa presencia, no evitarla, no acallarla a toda costa. Para entender ese problema, no solo entenderlo, sino ocuparse del problema de raíz. Y no para seguir adelante en esto que decía de la ruedita del hámster, esa carrera hacia no sabemos dónde, en la que vamos con los ojos vendados. Y digo al revés, porque ya que hablábamos de paradigmas, estamos viviendo un paradigma que es reduccionista, mecanicista, biologicista, dividido, que evidentemente ha empezado a hacer agua por todos lados. Por eso es la necesidad de otro que venga a integrar, por eso lo holístico, y a complejizar, que son estos tiempos que estamos viviendo donde las respuestas no están tan claras, donde tenemos que desarrollar un pensamiento cuántico, múltiple, más allá de justamente esta dualidad de un lado o del otro. Ya no es ceros o unos, sino multidimensional. Bueno, como todo tiene que ver con todo, por eso estamos viviendo épocas de auge de la física cuántica, de auge de esto de el multiverso, de auge de la conexión hacia otras realidades y dimensiones. Carla, las emociones tienen que ver con el amor propio. Por supuesto, cuando hablamos de amor propio, estamos hablando de lo que conocemos como autoestima, como dignidad. Todo parte de ahí. Si esto está de alguna manera desarrollado, equilibrado, bueno, tenemos el camino mucho más sencillo a que si por el contrario hay muy poco de esto o en demasía. Siempre la medida es así, tanto por carencia o por exceso. Nada de lo que tengamos poco o tengamos demasiado nos va a llevar a buen término. Acuérdense siempre el oráculo de Delfos en esto de el punto medio, el equilibrio. Nada en exceso, nada en demasía. Y desde luego el autoconocimiento como premisa, ¿no? Bien. Hablé también, no me quiero escapar de esta cuestión que la había dejado ahí como con un alfiler, del tema de la sombra, que merece todo un apartado, aunque ya lo he hablado en otra charla específica sobre esta cuestión, pero quiero retomar un poquito para recordar brevemente. Es un término que remite a uno de los tantos arquetipos de los que habla Jung, y que era esto de los arquetipos, ¿se acuerdan? Son estos modelos psicológicos que Jung describió como imágenes y como formas universales
procedentes de nuestro pasado evolutivo y que son comunes a todos. Él hablaba de un inconsciente colectivo, independientemente de la época y la cultura, es decir, de tiempo y espacio o de tiempo y lugar, y que se pueden expresar tanto en su vertiente, bien digo, positiva de luz o negativa de sombra. De hecho, en sí mismo, luz y sombra es un arquetipo. Bueno, y al principio hablé de salir de la dualidad y paradójicamente la obra de Jung está atravesada toda por la dualidad. Él habla de una dualidad del bien y del mal, del yin y del yang, del ego y el alma. Esto lo plantea desde los principios energéticos hasta los tipos de personalidad, desde la oposición consciente-inconsciente hasta la compensación del sueño, y sobre todo si tomamos todo el desarrollo que hace de los trabajos alquímicos. Bueno, de hecho, el legado de Jung nos enseña que la sombra es la otra cara de la dualidad. La sombra funciona como un opuesto invisible, un contrario que, aunque funciona todo el tiempo, no lo vemos. Pero sí, lo que vemos son sus efectos en nuestras conductas. Puede aparecer agazapada en el mal humor, en un comentario a destiempo o escondida en alguna adicción. Puede aparecer cuando menos la esperamos. Se vive como si fuera un otro yo, ajeno a nosotros. Y la esencia de la lucha humana va a ser el conflicto entre quiénes somos y quiénes queremos ser. En este sentido, la dualidad va a ser el eje de la experiencia humana. Si conocemos, razonémoslo de esta forma, si conocemos el valor es porque también hemos experimentado el miedo. Si reconocemos la sinceridad es porque hemos vivido el engaño. Sin embargo, la mayoría negamos o desconocemos esta naturaleza dual. Pero la sombra en sí misma es dual porque también se divide en dos partes. Tenemos una sombra personal, que es la parte evolutiva, porque tiene como propósito reintegrarse con todo su potencial a nuestra vida consciente. Una vez la hayamos reconocido, va a ser de nuestras flaquezas nuestras fortalezas, porque esconde la fuerza de la autoaceptación, con todas esas capacidades potenciales que no tenemos manifestadas. Son cualidades que no hemos desarrollado ni hemos expresado. Y también tenemos la sombra impersonal, que esta es la parte involutiva, porque representa la suma de todas nuestras fuerzas destructivas, tanto hacia afuera como hacia adentro nuestro. Y su propósito fundamental es alimentarse de por vida de toda esa energía emocional negativa que fue la que la creó en un principio. ¿Estamos hasta acá? O sea, acá tenemos también las dos vertientes. Si nosotros reconocemos y aceptamos, esto lo integramos y nos potencia. Si esto lo negamos, lo escondemos, lo tapamos, nos destruye, nos devora,
Es como funcionaría como una suerte de agujero. En uno sería una suerte de potenciador de como si fuera un agujero blanco que nos hace expandirnos hacia afuera, y en el otro es un agujero negro que por el contrario absorbe como una suerte de energía vampirizadora. Ahora, ¿cómo se manifestaría la sombra en nuestras emociones? Bueno, con lo que hablaba antes, si nos paramos en un solo polo, por ejemplo, en el de la alegría, estoy dejando en la sombra la contraparte, que es la tristeza. De todo ese cúmulo se va a alimentar esa parte de la sombra, esta parte que yo decía recién, impersonal, hasta que un día sea tan grande que nos comió y no me pueda levantar de la depresión que tengo. ¿Se entiende? Para colmo, en esa instancia va a ser tanto el velo que me he puesto que ni me voy a dar cuenta que estoy deprimido, ni voy a saber cómo salir. Imagínense años y años y años de negación que fueron enmascarando una depresión. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien. Entonces, así como hablaba de desarrollar un tercer pensamiento por fuera de la lógica binaria, Carla, yo pienso que la sombra aparece en el arte. Sí, es una de sus manifestaciones. Mira, te digo más. Yo a veces, a algunos pacientes les pido que dibujen. En los dibujos aparece la sombra también. Todo aquello que, por más que uno se esfuerce en, valga la redundancia, dibujar, solapar, esconder, en lo que es la manifestación artística, la hilacha sale por algún lado. En los sueños, en los fallidos, en aquellos ataques desmesurados de ira, bueno, en todo eso, en los chistes, en todo eso se puede esconder la sombra, ni hablar. Bueno, yo decía hace un ratito de desarrollar un tercer pensamiento por fuera de la lógica binaria. Esto sería también desarrollar una integración emocional a partir de lo que Gurdjieff, ¿se acuerdan también? Él decía desde su cuarto camino. Bueno, también si buscan en los archivos hay una charla sobre eso, lo que él llamaba la digestión de las emociones, lo que en otras líneas espirituales podemos entender como transformación o alquimia emocional. La cuestión, de vuelta, no es reprimir la emoción, lo que hablaba al comienzo, sino aceptarla y tomar el coraje para reconocerla y transformarla, que esto es lo más difícil y lo más incómodo. Esta es la verdadera alquimia. Cuando se habla de la transformación del plomo en oro, es justamente de la materia grosera, que es, por ejemplo, una emoción desmedida, enojo, angustia, miedo, transformarla, regularla en otra cosa. Hacer algo con eso, diría el psicoanálisis. Y volviendo al dilema de la dualidad, Jung, para ilustrar esto, nos trae un ejemplo de cuando rescata un pajarito y se le cruza la idea de que lo podía haber aplastado.
lo tenía en su mano y se le cruza la idea, un pensamiento fugaz del que lo podría haber aplastado. Por supuesto que esa idea no le gustó nada, pero lo relevante acá es que no la pudo ocultar, no la pudo negar. Esto le sirvió, fue el punto de partida para desarrollar el principio de los opuestos. Porque según él, es esta oposición la que va a crear el poder o la libido del psiquismo. Ni más ni menos. Esto es como los dos polos de una batería o la separación de un átomo. Ustedes saben que tenemos el polo positivo, el polo negativo, y esto es lo que genera un algo. Va a ser justamente ese contraste el que aporta la energía. Por lo que si tenemos un contraste fuerte o poderoso, vamos a tener una energía fuerte o poderosa, y si tenemos un contraste débil, vamos a tener una energía débil. Y también Jung nos habla de un principio de equivalencia, según el cual tenemos, acuérdense, en este caso, volviendo al caso del pajarito, según el cual la energía resultante de esa oposición, de ese choque, de ese contraste, se va a distribuir equitativamente hacia ambos lados. En otras palabras, vamos a tener una energía que lo quiera curar, ese pajarito que él narra en su historia estaba malherido, por ende vamos a tener una parte que lo quiere curar y lo quiere liberar, lo quiere soltar, y otra parte que lo va a querer aplastar, lo va a querer matar. Como por supuesto él lo ayudó, lo curó, porque acá también otra cuestión importante, lo que nos define es lo que hacemos y no este tipo de pensamientos y emociones fugaces que podamos llegar a tener. Esa parte restante de la energía depende de nuestra actitud, cuál va a ser su destino. La física que nos dice, nada se pierde, todo se transforma. O sea que si yo esa otra parte la niego y me empiezo a juzgar por haber sentido la tentación de aplastarlo y matarlo, pasa a formar parte de la sombra. Va a quedar como un deseo no satisfecho hasta que sea tan grande que puede estallar en un brote de ira y que seamos capaces hasta de matar a alguien, porque queda como una violencia contenida, que si se sigue alimentando en esto que decía el agujero negro, nos termina convirtiendo en una suerte de violentos reprimidos. Imagínense, esto es muchísimo más claro imaginarlo, piensen en un Flanders de los Simpson o en una persona santurrona que siempre está, bueno, esto que yo decía de los perfiles de algodón de azúcar, una persona que siempre es la otra mejilla, la cara bonita, la respuesta amigable, protocolar, política, donde nunca expresa lo que verdaderamente siente. Todo eso va alimentando un tremendo monstruo en la sombra que el día que sale, bueno, mamita. Entonces, en el otro extremo, si en cambio reconozco, me hago cargo de esta parte que quiso, que se le cruzó la idea, la tentación de querer hacer eso, porque esto en términos freudianos podríamos relacionarlos con pulsión de vida, pulsión de muerte,
Si reconozco esa parte, si la acepto, lo que hago es aumentar la calidad de mi funcionamiento psíquico, que esto no quiere decir otra cosa que crecer, y me vuelvo más íntegro, más auténtico, más coherente, más congruente, más humano. Es decir, asumo mis partes oscuras y las integro, las transformo, no las, en esta ilusión de que las expulso como si no existieran. Esto es fundamental que se entienda bien. Por ende, ¿a qué voy con esto? Es importante que desarrollemos una actitud de espectadores externos de nuestras propias emociones sin identificarnos con ninguna. Son mías, sí, pero no me definen, no soy ellas. Son mías porque de algún lado esto evidentemente sale. Acá podemos entrar en todo tipo de especulaciones, ya sea mandatos, creencias, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. No importa tanto eso, sino el que no me identifique. Es decir, no me convierta en mi miedo, no me convierta en mi angustia, no me convierta en mi enojo. En la medida en que me identifique, me estoy convirtiendo en eso, estoy siendo eso en ese momento. Si tomo distancia, y esto también es muy filosofía mindfulness, filosofía de atención plena, si me corro, puedo ver en perspectiva y entender que no me define porque no soy una emoción, no soy un pensamiento. De vuelta, las emociones son como un péndulo. A lo largo de nuestra vida experimentamos de todo tipo. Tenemos que desarrollar esta capacidad de discernir, de criticar, de analizar desde un punto de vista superior. Cuando digo superior me refiero, podemos pensarlo desde lo espiritual, desde esta suerte de, podemos pensarlo desde esta suerte de yo, desde un centro que pueda estar mirando a la distancia, que pueda volver como una suerte de eje sin correrse hacia donde quieran llevarlo estas emociones, pensamientos o sensaciones. Carla, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Bueno, sí, justamente, esto lo decía ni más ni menos que Nietzsche, el amigo Nietzsche. No, perdón, me estoy confundiendo con esta otra famosa frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. No, esto mismo también lo decía Jung, ya que estábamos hablando de Jung. Justamente. Bien. Por eso, y ya que estamos hablando de Jung, lo que siento en un momento determinado no lo voy a sentir en otro y ninguno va a definir lo que soy. Por eso el gran aporte de Jung es haber reconocido esta naturaleza inferior, dual del ser humano y aspirar a una integración que la trascienda. En otras palabras, las emociones funcionan como guías para desenvolvernos en nuestro entorno y actuar de la mejor manera posible. Podemos
podemos tener en cuenta o tomar en cuenta su mensaje, así como hablaba del síntoma, y usarlo esto para nuestro autoconocimiento y para nuestro crecimiento. Pero no dejar que tomen el timón. A veces, cuando estamos muy embrollados en un tema, parece que pueden manejar el barco, pero dejemos que esto sea solo por un ratito, porque no son el barco. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Y a medida que vayamos haciendo este entrenamiento en atención plena, en sostenernos en nuestro centro, nuestro eje, nuestra parte espiritual, en la medida en que tengamos ese ejercicio, estos tiempos van a ser cada vez más cortitos, es decir, cada vez menos vamos a estar dando la entidad al enojo, a la bronca, a la angustia, a esta parte que es por demás. Hola Andy, ¿cómo va? ¿Se entiende esto? Para no caer precisamente en ese pendular emocional, es importante también que entrenemos la asertividad. Otro de los puntos que ya he desarrollado en otra de las charlas, pero para también refrescar un poquito, esto, ¿se acuerdan? Tenía que ver con aprender a decir lo que sentimos sin temor, de forma clara, segura, a partir de el desarrollo de una comunicación eficaz, no violenta. Por más que no podamos tener la discusión en ese momento, pero ya alivia bastante esta cuestión del monto afectivo, de esta ansiedad, poder decir, mira, en este momento estoy enojado, barra angustiado, barra asustado, barra preocupado, barra lo que sea, pero necesito que esto después lo aclaremos, en lugar de que simplemente me lo guarde todo, porque después ese monto afectivo de enojo, angustia, miedo o lo que fuere va a ser más grande, porque va a traer, acuérdense del ejemplo del agujero negro, va a traer mucho más que fue atrayendo por ahí en el camino. Y si todo esto que venimos hablando lo ligamos espiritualmente, aparte de esta idea del agujero negro, porque ¿a qué voy con esto de la metáfora del agujero negro? La energía que emitimos se retroalimenta de otra de igual calificación y vuelve potenciada a nosotros. Bueno, este es el efecto tanto del Dharma, si es positivo, o del karma, si es negativo. De hecho, hay una ley que se llama la ley de polaridad, que es una de las leyes herméticas más importante y dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, los similares y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, pueden reconciliarse todas las paradojas. Bueno, esto es lo que decía Hermes Trismegisto, a quien se atribuye la obra del Kybalión, que es una de las referencias herméticas más importantes que vemos en los cursos de Psicología y Filosofía Hermética 1 y 2. En el primero, con el estudio de el Kybalión, y en el segundo, con el estudio de los 8 Kybaliones. Porque el primero es parte de una obra mucho más grande y no tan conocida, incluso en el ámbito esotérico,
Me refiero a esta segunda, ¿no? A los 8 equivaliones. Y todo esto que acabo de explicar no solo nos sirve para entender el modo de pensar, sentir y hacer personales a nivel material, porque forma parte de la dualidad materia-espíritu, que también son las dos caras de una misma moneda, que es la energía. Más sutil si la miramos desde el espíritu, o más densa si la miramos desde la materia. O como el sueño y la vigilia, cuál es real y cuál es mentira. Bueno, desde nuestra mente inferior solo podemos identificarnos con un polo y no podemos ver todo el cuadro. Por eso la necesidad de elevar la mirada, que si no es hacia la espiritualidad, al menos sea hacia un pensamiento crítico, hacia un discernimiento. Lo podemos asociar con un pensamiento lateral, con un pensamiento creativo, con un pensamiento no juicioso, no cercenador, no rígido, no reduccionista. ¿Y por qué decía esto? Además de encontrarlo a un nivel personal, porque también lo podemos encontrar en la masa, en la sociedad, en todos sus ámbitos. Analicemos si no la política. Veamos cómo la historia tiende a repetirse, así como nuestra propia historia, esto que decía Carla, lo que niegas te somete y siempre vamos a estar tropezando con la misma piedra. Bueno, la historia humana tiende a repetirse, independientemente del país, cómo vamos oscilando de un extremo al otro, sin darnos cuenta que estamos atrapados en la misma trampa engañosa. Antes dije que son dos caras de la misma moneda. Bueno, herméticamente se dice que el odio y el amor son la misma energía. El odio es la expresión baja, polarizada, negativa del amor, un amor vuelto rencor, mientras que el amor va a ser la expresión alta, polarizada, positiva del odio. En el medio vamos a encontrar toda la gama de apegos más o menos posesivos. Menos posesivo, más amor, más posesivo, más odio. Por eso, este dicho que del amor al odio hay un paso. Bueno, esto es un círculo como la serpiente que muerde su propia cola. Calor o frío, también nos dice el Kybalión, son los extremos de algo único que vamos a llamar temperatura. De vuelta, todo es una cuestión de grado, todo es relativo a donde me pare, a donde lo mire. Porque ¿quién puede decir dónde empieza el frío, dónde termina el calor? Para uno será una sensación, para el otro será otra. Esta misma percepción subjetiva es transferible a cualquier otro par de opuestos. Lo que decía del amor-odio, bueno-malo, lindo-feo, alto-bajo, etc. Y veamos cómo todo así se vuelve relativo a la perspectiva del observador, que es lo que, por ejemplo, encontramos en la física cuántica. Entonces, lo que es importante que entendamos es que no existe tal cosa como el extremo absoluto, porque es acá donde caemos en los totalitarismos, en el real lacaniano. Esta es la trampa de la competencia salvaje que vivimos en estos tiempos, donde se pretende la desaparición del otro, la anulación del contrario.
El supuestamente bueno pretende la desaparición del malo. Sería como si el verano pretendiera la desaparición del invierno. Entonces, si quiero ser bueno, no puedo pretender exterminar lo malo, porque ese mismo exterminio ya me deja de hacer bueno. Es como querer terminar la guerra matando a todos mis enemigos. Y esto parece muy fácil razonarlo así, pero es lo que venimos escuchando en muchos discursos, o viendo en los actos desde que el mundo, los actos me refiero a las acciones, desde que el mundo es mundo. Si quiero ser bueno, el único camino es transformar lo malo, no desaparecerlo, no borrarlo. Esto sería, en otros términos, pretender hacer, por ejemplo, desaparecer la pobreza, aniquilando a todos los pobres. Bueno, lamento decirles que por más que aniquile a todos los pobres, no terminaría de esa manera con la pobreza, porque es el sistema en sí el que está generando permanentemente nuevos y nuevos pobres. La única forma es la integración del opuesto, no su destrucción. Así es que nos encontramos con las famosas grietas, donde un bando acusa al otro de lo mismo que genera y el otro hace lo propio, o lo que habitualmente encontramos en cualquier relación humana, una pareja por ejemplo, donde uno le proyecta al otro aquello mismo que se está negando en sí mismo, lo que hablábamos antes de la sombra. La proyección, justamente darnos cuenta lo que más nos molesta del otro, es otra de las maneras de reconocer la sombra. Bueno, fíjense cómo llegamos a ver que como es adentro, también es afuera. Y esta es otra de las leyes del Kybalión, que en realidad dice como es arriba es abajo. Es la ley de correspondencia. ¿Y esto a qué viene? Bueno, esto viene para graficar que el cambio somos nosotros, no es el otro. El otro es un espejo. Por eso Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Hasta que no salgamos de la competencia que en el fondo esconde la sombra de un poder falso, porque es un poder que busca pisar, destruir al otro para estar por encima de nosotros, hasta que no abracemos la idea del complemento y no del otro como amenaza, como competidor, como alguien a correr del camino, esto es la integración, vamos a seguir en este vaivén de un polo al otro. Es, bueno, ahora quiero estar yo, quiero tomar yo. ¿Se acuerdan cuando veíamos esta charla de tótem y tabú? Quiero ahora ser yo el tótem, quiero ser yo ahora el jefe, el que tiene el poder, el que ostenta el falo, justamente para ahora ser yo quien tenga este poder para estar por encima de, hasta que venga otro. Esto sería como la ley de la selva, donde aparece ahora el león joven que desafía el poder del león viejo, y se va pasando simplemente la posta de uno a otro, pero nunca cambia nada, simplemente cambia el figurín que está ahí arriba. Bueno, hasta no dejar de lado esta batalla de mezquindades
donde solo gana el que tiene el ego más grande, por no decir una vulgaridad. Quería cerrar con una frase de la Madre Teresa que creo que ilustra perfectamente todo lo que fuimos hablando. Ella decía: no me inviten a una marcha en contra de la guerra, invítenme a una marcha a favor de la paz y seré la primera en asistir. Esta es la idea. No vayamos en contra de, no hagamos luchas en contra de, no luchemos, por ejemplo, volviendo a esto de el síntoma, no luchemos contra el síntoma, contra la enfermedad, sino entendamos su mensaje, integremos su mensaje, vayamos a favor de lo que queremos. Esa es la manera de transformar, de cambiar, a partir de la aceptación radical es que se va a dar la transformación. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó algo en el tintero? ¿Está todo clarísimo? Bueno, bien. Recuerdo, jueves 20 horas, tertulia por playbuff.com.ar. Vamos a estar hablando sobre sentido de vida, ni más ni menos. Creo que está relacionado también. Este sábado, no se olviden, comenzamos, si alguien todavía se quiere sumar, con el espacio de meditaciones gratuitas. Esto va a ser presencial, así que quien le interese es de 11:30 a 13:30, me escribe por cualquiera de los medios y se anota. Ya estamos casi con cupo lleno. Después nada, lo de siempre, visiten todas las redes para enterarse de los cursos que pueden hacer, cursos, talleres, seminarios, lo que les pueda resonar e interesar. Creo que no. Y por supuesto también anímense a proponer temáticas que les interese, que les puedan llamar la atención. La semana que viene vamos a estar seguramente con algún mito de los más importantes, así que nada, nos estaremos viendo el próximo lunes con esto que decía, uno de los grandes mitos. Gracias Carlita, gracias a ustedes, gracias Ana María, gracias HJB, gracias Andy. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Y bueno, será hasta el próximo lunes. Antes, no se olviden, el jueves a las 20 y el próximo lunes. Shanti, no me quería olvidar de vos. No, por favor, muchas gracias. Ana María, gracias, seguí con Jung. Dice, bueno, sí, tengo el corazoncito ahí, así que siempre algo de Jung voy a mechar. Pero bueno, igual todo se relaciona, así que pero inevitablemente Jung se me va a cruzar por algún lado. Será hasta jueves a las 20, quienes quieran sumarse a tertulia, y si no, el lunes a las 19, siempre por acá. Muchas gracias, chau chau.